Ya, profe. Gracias. Este, les comentaba, déjenme prender mi monitor porque de alguna manera me permite mi monitor, este, me permite saber lo que estoy transmitiendo. Les permítanme, por favor. Ya está. Les decía entonces que el día de hoy vamos eh, a, a obtener un factor que se llama Q'(R). Quiero aclarar que toda la teoría sobre este factor Q'(R) y en general sobre el análisis sísmico está en un documento que me gustaría saber. Creo que ya se los mandé, pero de todas maneras lo voy a checar. Es donde dice documentos reglamentarios. Este documento salió a mediados del 20, creo. Déjenme ver cuándo salió. Aquí está. Sí, creo que este es más o menos del 2020 o algo así, o 2021. Bueno, estas normas técnicas complementarias, la característica que tienen es que están comentadas, Y entonces eso es muy útil porque tiene algunas cosas, es decir, hay algunas cosas que luego dicen, ay caramba, ¿de dónde salió esta especificación? Y entonces muchas de las disposiciones reglamentarias están aquí comentadas. Aquí está, sí, miren, 9 de junio del 2020. Ahí está. Entonces, ese es digamos, el documento que nosotros estamos usando como referencia para nuestro análisis sísmico. Ahí está. Bueno, permítanme, por favor. Me lo voy a quitar. Y vamos a empezar a trabajar, como les decía, en la determinación de un factor que se llama factor de reducción por comportamiento sísmico Q' y otro factor que se llama de sobreresistencia R mayúscula, que afectan, digamos, que modifican en las magnitudes de las fuerzas FI, que recuerden son con las que modelamos el efecto del sismo en nuestro método sísmico estático. Así nosotros, digamos que modelamos el sismo. ¿Cómo? Que nos preguntan, bueno, ¿y ustedes cómo diseñan por sismo? Ah, bueno, nosotros consideramos que el sismo como si fuera un conjunto de fuerzas actuando sobre el suelo. Teóricamente estas fuerzas allí están mostradas, se calcularían de esta manera, con esa expresión. Sin embargo, este, nosotros consideramos, por un lado, la ductilidad de la estructura, la capacidad que tiene la estructura para disipar la energía sísmica, y por otro lado, la sobreresistencia de elementos, en primer lugar, del material constructivo, en segundo lugar, y en tercer lugar, de la misma estructura. Curioso, pero hasta la misma estructura interviene para que las estructuras resistan más de lo que nosotros pensamos. Vamos a empezar entonces a la determinación de que sería Q', después la determinación de R, y al final de la clase, al final de esta sesión, nosotros vamos a trabajar entonces, aquí está, perdón,
vamos a trabajar nosotros, aquí está, en el concepto. Ya el día de hoy vamos a definir este concepto, que es el siguiente que ustedes van a trabajar, en el que van a resolver. Vamos a empezar entonces y empezamos con el factor que se llama factor de reducción por comportamiento sísmico Q'. Les decía yo la clase pasada, la sesión pasada, que aquí hay una desafortunada confusión de palabras que yo creo que debió haber sido de otra manera, pero quién soy yo, y que en el que el factor de comportamiento sísmico Q después pasa a ser el factor de reducción por comportamiento sísmico Q'. Podrían haber pues, llamado de otra manera, pero bueno. El chiste está en que el factor de comportamiento sísmico Q, que es el inicial, ese toma en cuenta básicamente la capacidad de disipación de energía sísmica y tiene una magnitud que está en función pues, del tipo de sistema. Aquí pueden ustedes ver entonces que allí para para marcos de concreto de ductilidad baja, que es nuestro caso, vamos a considerar un factor Q que se llama factor de comportamiento sísmico de 2.0. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hicimos nuestra tabla Excel, vamos a ver esa tabla Excel, ¿dónde está? Aquí está aquí abajo, se llama determinación del periodo fundamental de estructura 8CM2, ahí está. Y si ustedes recuerdan, trabajamos inicialmente con un factor Q inicial de 2. Esa fue nuestra suposición inicial. Entonces, desgraciadamente, ese factor 2 se va a reducir. Ahorita vamos a ver cómo. Bueno, ya está. Entonces, el mm, ahí está. El factor de comportamiento sísmico vale 2. Ahora, este factor de comportamiento sísmico, ¿sí? Desgraciadamente se tiene que reducir, y se reduce debido al hecho de que la estructura tiene diversas, bueno, una de las características que tiene es que son características de irregularidad, digamos, factores de irregularidad que tiene. ¿En qué consiste esta irregularidad? Y la palabra clave es distribución. ¿Cómo se distribuye la masa y cómo se distribuye la rigidez en una estructura? Y mientras más uniforme sea esa distribución, tanto de masa como de rigidez, entonces este factor Q de comportamiento sísmico no será tan reducido, digamos, mientras más uniformidad haya. El problema es que si la distribución es muy irregular, entonces allí eso tiende a que el factor Q se reduzca hasta un valor Q' mucho más reducido. En nuestro caso, para poder hacer esa revisión de si Q baja a un valor Q', es decir, cómo baja, vamos a tener que considerar lo que es el periodo fundamental de vibración de la estructura. Eso ya lo hicimos y tomando en consideración el espectro de SACID, vamos a establecer lo siguiente. Fíjense, el espectro de SACID, de hecho, del espectro de SACID, nosotros simplemente habíamos tomado el valor C igual, en nuestro caso, 0.326. ¿Qué es C? Acuérdense lo que es C. C es la relación que hay entre la aceleración de diseño y la aceleración gravitacional. La aceleración de diseño, para este caso, es una aceleración que sería G multiplicado por 0.326. Pero bueno, ahora bien, el valor de mi periodo fundamental podría estar entre el valor cero, bueno, eso no es cierto, en la realidad el valor cero para un periodo significaría una estructura infinitamente rígida. Y el valor
0.56. ¿De dónde saco ese 0.56? Está allá arribita. Permítame, por favor. Ahí está. TA igual a 0.56. Permítanme, déjenme. Ahí está. Ahora sí. Ahí está más o menos, pero no me gusta. Bueno, vamos a tomar en cuenta el siguiente valor, los siguientes valores. TA vale 0.56 y TB 1.56. A ver, vamos a ver. Entonces, fíjense, esto que se la figura, esta que se ve arriba, que se llama espectro de diseño, tiene varias zonas. Una rama ascendente, una rama horizontal que se llama meseta y una rama descendente. Entre la rama ascendente y la meseta hay un hombro y este hombro está a una distancia de llamada una abscisa TA que vale 0.56. Por otro lado, la meseta termina en otro hombro que está localizado aquí. ¿Recuerdan de dónde salió esta información? El espectro de diseño no es otra cosa más que la envolvente de todos los espectros de respuesta para, para distintas estructuras en distintos sismos. Bueno, este es 1.56. Ya está. Ahora yo quiero saber cómo está mi estructura. Entonces, para ello me voy a, permítanme por favor, aquí está, y me voy aquí. Y entonces, si ustedes recuerdan, el periodo de la estructura, de nuestra estructura es 1.23 en dirección X y 1.22 en dirección Y. Voy a tomar 1.23, no me preocupa realmente, cualquiera de los dos son sensiblemente iguales, la diferencia es muy pequeña, entonces yo puedo tomar 1.23, por ejemplo, y entonces me va a quedar lo siguiente, fíjense, ahí está, y entonces el periodo de mi estructura va a ser va a ser T igual 1.23, que anda como por aquí. 1.23 anda como por aquí. ¿Esto qué significa? Que el periodo fundamental de mi estructura, que es 1.23, cae en plena meseta. ¿De acuerdo? Cae en plena meseta. Si hubiera caído antes, en la rama ascendente, eso significaría que mi estructura es una estructura muy rígida. Y si estuviera del lado derecho, en la rama descendente, eso significaría que mi estructura es una estructura muy flexible. Ahora, ¿qué ventajas tiene de que caiga del lado izquierdo o del lado derecho? Bueno, del lado izquierdo o del lado derecho, las ventajas son de que estas fuerzas de que estamos hablando, las fuerzas de inercia, pues se pueden reducir del valor 0.326. Pues miren, mientras más a la izquierda esté la estructura, se puede reducir o más a la derecha. El problema en realidad es otro. El problema es que si mi estructura es lo bastante flexible, por ejemplo, una estructura, por ejemplo, que esté situada aquí con 3 segundos, pues esta estructura ya es una estructura alta y flexible. Y entonces ya el problema de esas estructuras altas y flexibles no es obviamente no es las fuerzas sísmicas, es la posibilidad de resonancia. Ese ya es otro problema y eso justifica el empleo del método sísmico dinámico. Entonces ya el método sísmico estático en esos casos ya no aplica, porque el método sísmico estático, pues hasta estamos trabajando en el ámbito del periodo fundamental, pero para distintos modos de vibrar, entonces ya tendríamos que hacer una revisión en el ámbito del análisis dinámico. Entonces, para acabar pronto, entonces, nosotros en nuestro caso,
está nuestro periodo, me ubica a la vibración de mi estructura en la zona de la meseta. Aquí está. Entonces vámonos allá abajo. Aquí está abajo todos los datos que necesitamos, en donde TA vale 0.56 y TB vale 1.569. Y entonces vemos que de acuerdo a nuestro periodo fundamental de nuestro edificio, el periodo T hace que estemos entre TA y TB, entre ambos hombros, digamos, de nuestro espectro de diseño. Ya está. Entonces ahora, en este sentido, entramos al reglamento en el 3.4 de las normas técnicas complementarias para diseño por sismo. Entramos allí y vemos que el valor Q' ahora sí, que se llama coincidencia desafortunada, se llama factor de reducción por comportamiento sísmico, depende del factor de comportamiento sísmico a partir de esa expresión, a esa que ven a la mitad que está enmarcada. Observen que le corresponde a una posición T entre TA y TB. Ahí está. Y entonces ya puedo más adelante calcular el valor Q'. Hasta aquí todo es como le dicen, miel sobre hojuelas. Ya tenemos fácil, vemos. Hasta aquí podemos llegar fácil. Desgraciadamente, más adelante vamos a tener que hacer una corrección por irregularidad. Y esta corrección por irregularidad, desgraciadamente también implica el hacer una especie de verificación, una lista de verificación de 13 requisitos de regularidad, que se llama condiciones de regularidad, ahí está, y estos requisitos son 13. No los voy a mencionar ahorita, sino que al rato que nos metamos a la revisión por regularidad en la estructura, lo vamos a hacer. Por ahorita nada más les menciono que son 13 requisitos. Ahí están los requisitos y por supuesto están en el reglamento. Ahora bien, una vez que se cumplen esos 13 requisitos, yo tengo que llegar a conclusiones. ¿Qué pasa si no se cumplen esos requisitos? O sin qué pasa si no se cumplen estos requisitos y estos otros sí, etcétera. Eso lo vamos a tener que ver en esta misma clase, pero más adelante. Y viene la corrección por irregularidad, está allí. Y vamos a pasar a esto ya lo vamos a ver formalmente más al rato. Y ahora vamos a ver lo que se llama factor de sobreresistencia. Cuando lo empezamos a ver, este factor, no sé si se acuerdan, yo les dije, yo más adelante les digo en qué consiste esta sobreresistencia. Lo que sí, creo que sí les comenté, es que esta sobreresistencia, a final de cuentas, es un contrasentido o proviene de un contrasentido. La razón de eso es la siguiente. Nosotros en el lado del dimensionamiento, cuando estamos trabajando ya en el ámbito de obtener los refuerzos longitudinal, transversal, etcétera, estamos muy preocupados de que la resistencia de nuestra estructura no sea excedida. Y para ello lo que hacemos es lo siguiente, castigamos, digamos, los valores de resistencia. Y esa es la razón por la cual incluso este criterio se llama LRFD. Se llama este criterio de diseño que nosotros usamos LRFD porque nosotros usamos factores de resistencia para diseñar factor de resistencia. En esta parte, entonces, lo que nosotros hacemos es las resistencias las castigamos, ¿de acuerdo? Por el otro lado, nosotros las acciones las exageramos, pero aquí lo importante es que vean ustedes que nosotros diseñamos reduciendo la resistencia. Les voy a poner un ejemplo a ver si se acuerdan.
Eso lo vieron ustedes en mampostería. La resistencia de una viga a la flexión, o sea, el momento resistente, se calcula multiplicando por FR la resistencia propiamente dicha, que se calcula con esa expresión. Ahí está. Olvídense de la expresión, de hecho la vamos a utilizar más adelante, pero lo que me interesa que vean ustedes es que en el diseño por flexión, la resistencia a la flexión se multiplica por 0.9, o sea, se reduce. Pues resulta que en el análisis la resistencia se incrementa. Para mí es un contrasentido, pero bueno, pues así funcionan estas cosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es considerar que las estructuras en general tienen mayor resistencia que la que conceden, que la que concede o la que se establece cuando las reducimos, multiplicando las resistencias por un factor de reducción. Bueno, pues entonces ya estamos, eh, andamos mal, pero bueno, por ejemplo, la razón de eso es porque se ha encontrado que las dimensiones de los elementos en la práctica son mayores que las que se consideran, que los valores que se consideran en la teoría. Y entonces, bueno, pues eso hace que sean mayores las resistencias. Otra es la cuestión de los materiales. Esto es una cuestión importante. A ver si se acuerdan de esto. Esto, de hecho, lo ven ustedes en su clase de resistencia de materiales. A ver si se acuerdan. Permítanme, dejen reducir esto. Ya está. Ahora sí. A ver si se acuerdan de esto. A ver si se acuerdan. La gráfica esfuerzo de formación del acero anda así, mire, es así. Es lineal hasta un punto en el que tiene una cedencia y luego se incrementa. Este valor conduce a un esfuerzo que se llama FY. Sin embargo, si se dan cuenta, aquí hay un incremento de esfuerzo o de capacidad. Ese incremento nos conduce a lo que sería el esfuerzo realmente el último, que es capaz de resistir el material. Y por cierto, ese valor, ese incremento actualmente no se usa, pero ya empiezan a usarse en los métodos que se llaman de pushover. Pero por lo pronto eso no se está usando. ¿Y entonces qué quiere decir? Pues que estamos desperdiciando resistencia. Bueno, pues aquí en esta etapa se considera ese incremento de resistencia. Por otro lado, se ha encontrado que los fabricantes de concreto prefabricado, las concreteras, también surten su concreto, pues de tal manera que no tengan ellos que eh, 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 reponer el concreto que no cumple los requisitos de resistencia. Entonces ellos usualmente, digamos que le regalan al constructor una pizcacha de resistencia de su concreto. Bueno, pues el resultado es que hay una sobreresistencia también de los materiales. Y finalmente se ha encontrado que digamos que el hecho de que las estructuras tengan muchas columnas alineadas y que formando una trama, digamos, un entramado, pues, formado por traves y columnas, hace que la estructura sea bastante compacta, que proporciona una mayor resistencia en relación a una estructura de menor cantidad de columnas. Por ejemplo, esta estructura que ustedes están viendo aquí, esta estructura que tiene muy poquitas columnas, esta estructura, pues en este caso sería, esta no tiene tanta sobreresistencia, pero en cambio una estructura que tenga un montón de columnas, y en consecuencia un montón de espacios, este espacio se llama crujía. Eso lo vieron ustedes en su materia de análisis, cuando mientras más crujía tenga una estructura, pues mayor sobreresistencia tendrá. Entonces, bueno, pues todos estos factores nos ayudan a nosotros a que las estructuras tengan una mayor
sobreresistencia R. Y finalmente, esa sobreresistencia R se calcula considerando en primer lugar un valor inicial, que por cierto fue el que nosotros usamos, R igual a 1.75. Ese es el valor que nosotros empleamos de sobreresistencia. En este caso, este factor Q subíndice 1, ese será un factor de reducción en el cual si la estructura tiene más de 3 crujías, entiéndase, estas serían 4 crujías. Este edificio que estoy dibujando tiene 4 crujías, ¿de acuerdo? 1, 2, 3 y 4 crujías, 4 espacios de columna y columna. Entonces, en este caso, como tiene más de 3 crujías, este factor Q, número Q1, valdrá 1. Pero si tiene menos de 3 crujías, tendremos que multiplicar por 0.8 el factor ese inicial, R0. Bueno, y por otro lado, este K subíndice 2, este es un premio que actualmente se le llama bonus. Actualmente por todos lados dice, pues es un premio que te sacas, no, ahora sí que nomás porque somos muy buenos, muy bondadosos. Y eso se usa para estructuras muy rígidas, ¿de acuerdo? Para poder establecer si merecemos o no merecemos este premio, este bonus, entonces vamos a tener que encontrar o aplicar el período fundamental de la estructura. Vamos a ver cómo rápidamente. Para ello, para ver si somos merecedores del bonus, del premio, vamos a tener que utilizar esta expresión. Si nuestra estructura es lo bastante rígida, entonces este valor K2 será un incremento de sobreresistencia. Pero por cierto, si este valor es negativo, pues ya nos quedamos sin premio, ya no podemos. Eso significa que nuestra estructura no es lo suficientemente rígida. Vamos a tener que perder ese premio adicional. Muy bien. Aquí dice abajo el factor K2 para poder aplicarse debe ser positivo. Bueno, jóvenes, esto que acabamos de mencionar, todo esto se refiere a la determinación del producto Q prima R. Ya tengo para alimentar esto, ya tengo el valor del periodo fundamental de mi estructura, que es lo que lo voy a usar. Bueno, hasta aquí alguna duda, con toda confianza, jóvenes, ¿alguna duda? Hasta ahorita no, profe. Todo bien. Bueno, entonces vamos a hacer el concepto. O sea, esta es la teoría. Vamos a hacer el concepto y, por cierto, dentro del concepto vamos a tener que hacer la revisión de las condiciones de regularidad de nuestra estructura. Vamos a empezar. Empiezo. Este es lo primero, este es el siguiente concepto que ustedes van a desarrollar. Lo que me van a entregar, creo que me lo entregan no me acuerdo cuándo les dije que me entregaran el de El determinación de miércoles, el otro, profe. el miércoles, ¿verdad? El miércoles me van a entregar el periodo, la determinación del periodo fundamental de la estructura. Esto es lo que sigue. Muy bien. Este concepto dice así. Primero es determinar el factor de reducción por comportamiento sísmico Q'. Yo cuento entonces para ello con el factor de comportamiento sísmico. Ya vimos que muchas veces que este vale para marcos de ductilidad baja 2, ¿de acuerdo? Podría ser hasta 4 para marcos de ductilidad alta, pero nosotros vamos a establecer marcos de ductilidad baja 2. Ahí está nuestro factor de comportamiento sísmico. Bueno, ahora el factor de reducción por comportamiento sísmico Q', voy a tener que tomar en cuenta y en consideración los periodos en ambas direcciones, en TX y en TZ, que vale 1.23 y 1.22. Empleando mi
espectro de diseño SACID, que por cierto, para aquellos que tengan un proyecto fuera de México, no en el Distrito Federal, entonces está el sistema, se llama PRODISIS. PRODISIS, sí, apúntenlo por ahí. Se llama PRODISIS y lo elaboró la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sí? Entonces, yo no sé si han oído hablar ustedes del Instituto Mexicano del Petróleo, del IMP. Bueno, pues el equivalente, la contraparte en Comisión Federal de Electricidad se llama Instituto de Investigaciones Eléctricas. Bueno, pues el Instituto de Investigaciones Eléctricas hace lo mismo que hace el IMP para sus estructuras en la industria del concreto. Lo mismo hace el Instituto de Investigaciones Eléctricas para las construcciones, presas, todo lo relacionado con la generación de energía eléctrica. Y ellos pues necesitan, para poder soportar, sustentar, digamos, sus diseños, necesitan su sistema de determinación sísmica. Entonces, para ellos usan el PRODISIS. Ahí está. Y se usa, está en el nivel nacional, está a nivel nacional. Ahí está. Bueno, pues ya tengo TA, TB y K. ¿Se acuerdan lo que era TA, TB y K? Son los valores que identifican las abscisas respectivas de TA y de TB, que son los hombros del espectro de diseño. Quiero aclarar que PRODISIS me dibuja dos espectros, el espectro elástico, que es este de arriba, y el espectro de diseño, que está aquí abajo. Este espectro de arriba, que es el espectro elástico, es el que nosotros vamos a obtener, es el que vamos a usar. Este de abajo, bueno, ya sería esto, lo de arriba, dividido entre Q'(R). Y ahí está. Bueno, pues entonces ahora lo que voy a hacer es obtener el valor de Q'. Aquí está. Primero observo que el periodo T está entre TA y TB. Obtengo la expresión para calcular Q' y la aplico. Ahí está. Q' será 1 más 2 menos 1, que multiplica a su vez beta por P entre K. Quiero hacer la aclaración que en este caso beta, ¿dónde ando? ¿Dónde ando? Aquí está. Beta vamos a considerarlo como 1. ¿Sí? Permítanme. Aquí está. Beta. Aquí está. Bueno, entonces ya. Ya tengo entonces, por cierto, aquí está. Aquí está abajo, sí, miren. Será 2 menos 1. Es que no, quedó arriba. Ahora sí. Beta entre K, en donde beta es un factor que toma en consideración si a su vez nosotros consideramos, si a nuestra vez, perdón, nosotros consideramos la relación, el comportamiento suelo-estructura en el fenómeno dinámico, o si tenemos amortiguadores sísmicos, etcétera. Como no lo tenemos, nosotros no tenemos esa información, ponemos como beta 1. Y por otro lado, K, si ustedes recuerdan lo que les dije, es la relación que hay entre las aceleraciones. A ver, lo voy a poner. Este es el suelo, esta es la estructura y esta es la aceleración en la azotea de la estructura y esta es la aceleración en la base de la estructura. Bueno, pues la reaceleración A de la azotea dividida entre la aceleración A subíndice 0 vale 1.5 para este caso. Eso nos lo dice el mismo espectro de SACID. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es aplicar nuestra expresión y observen lo que pasa.
me da 1.82. ¿Qué significa que se redujo el valor de Q de 2 a 1.82? Vean lo que pasa. Si ustedes recuerdan, dijimos que las fuerzas sísmicas se calculan dividiendo C entre Q'R por WI, por HI, por la sumatoria, por unos cositas ahí. Observen, por favor, entonces, esta parte de abajo. Si Q' se reduce, quiere decir que las fuerzas sísmicas se incrementan. Entonces, eso significa que no puedo usar como valor Q, no puedo usar 2, sino que tengo que usar el valor Q', que es 1.82, proveniente de mi fórmula, pues, que viene en el reglamento, en las normas técnicas complementarias por sismo. Ahí está. Pero ahora todavía tengo que reducir más este valor, 1.82, si mi estructura no cumple condiciones de regularidad. Voy a tener que revisar estos requisitos de regularidad. Para esta revisión, yo tengo que tomar en consideración la distribución de masa y de rigidez de mi estructura. Todo esto influye. Vamos a empezar. Requisito número 1. Dice, los diferentes muros, marcos y demás sistemas sismos resistentes verticales son sensiblemente paralelos a los ejes ortogonales principales del edificio. Entonces, en nuestro caso, vamos a verlo de la siguiente manera. Voy a empezar poniendo el eje X y el eje Z ortogonal. Ahí está. Y entonces observo, viéndolo en planta, que mi estructura una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mi estructura tiene esta configuración en donde todos los marcos son sensiblemente paralelos, ya sea al eje X o al eje Z. Y entonces, y de acuerdo con esto, mi estructura sí cumple con esta condición. Por eso ahí abajo a la derecha dice sí cumple. Vámonos a el requisito 2. Dice, la relación de su altura a la dimensión menor de su base no es mayor que 4. Para ello, veo mi isométrico. Y entonces, yo veo que la altura de este edificio, yo veo que la altura es 15.25. Esa es la altura. En cuanto a la base menor, esta vale 14 metros. Si yo divido entonces, si yo divido 15.25 entre 14, me da 1.09, el cual es menor que 4. Bueno, quiere decir que sí cumple. Ahora, esto quiere decir que está prohibido emplear edificios esbeltos. No, 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 no quiere decir que sea prohibido. Quiere decir que si la altura es mayor que 4 veces la base menor, entonces significa que voy a tener que reducir ese factor Q. Simplemente voy a castigar, digamos, el valor Q. Bueno, ya está. Vámonos al siguiente requisito. El siguiente requisito es la relación de largo a ancho de la base no es mayor que 4. Bueno, pues para eso yo tengo mi base de mi edificio que mide 25.5 y la otra dimensión mide 14. 25.5 entre 14 me da 1.82, que es menor que 4. Entonces, y en ese caso, pues, por ejemplo, los edificios de ahí de la ESIA, pues, para nada cumple con esto. ¿Esto qué significa? Bueno, que las estructuras que tienen una dimensión una dimensión muy pequeña en relación a las otras dos, al moverse en esta dirección, tienen un comportamiento que se llama flapping.
Y esto significa es una especie como de chicoteo, chicotean la parte de la azotea, como que tienen un efecto de chicoteo, y entonces eso puede ser peligroso. ¿Están prohibidas estas estructuras? No, simplemente quiere decir que vamos a tener que protegerlas más en relación a las otras. Dice, en planta no tiene entrantes ni salientes de dimensiones mayores que el 20% de la dimensión de la planta. Y entonces aquí, en este caso, observen ustedes, aquí tengo yo tengo un entrante de 4 metros y una dimensión total de 14. Entonces, dividiendo 4 entre 14 me da 0.29, es mayor que 0.20 y entonces en este caso no cumple. Este es el primer caso en el que no cumple. Ya no es una estructura totalmente regular. 5. Cada nivel, dice, tiene un sistema de piso cuya rigidez y resistencia en su plano satisfacen lo especificado en la sección tal para un diafragma rígido. En nuestro caso, estamos considerando, si se acuerdan, que nuestras losas están coladas monolíticamente con el resto de la estructura. Así que este requisito se cumple porque las losas de nuestro edificio contribuyen a la rigidez del sistema. Bueno, pues ahí está, sí cumple esta condición. Vámonos al 6. Dice, el sistema de piso no tiene aberturas que en algún nivel excedan 20% de su área en planta en dicho nivel y las áreas huecas no difieren en posición de un piso a otro. Se exime de este requisito la azotea de la construcción. Entonces aquí vamos a pensar, en un caso en el cual no se cumple esto, vamos a empezar en un edificio de este tipo. Al cual por razones arquitectónicas se le pone un hueco aquí que va desde arriba hasta abajo y hasta arriba se le pone, por ejemplo, domos, ¿de acuerdo? Y entonces en este caso, este edificio tiene por dentro este hueco y entonces ese representa una abertura y esta abertura, si es de más del 20% del resto de la planta, entonces quiere decir que no cumple con este requisito. En nuestro caso, nuestro edificio, en cada piso, no en las azoteas, en cada piso tiene los huecos de la escalera que de ninguna manera representan más del 20% del área total. Así que eso le podemos poner sí cumple. Vámonos al 7. Dice, el peso de cada nivel, incluyendo la carga viva que debe considerarse para diseño sísmico, no es mayor que 120% del correspondiente al piso inmediato inferior. Para ver esto, vamos a irnos a nuestra hoja de cálculo de periodo fundamental. Y aquí está. Esta tabla es la que nosotros nos interesa ver para ver cómo varía o cómo se mantiene la distribución de peso en los distintos pisos de nuestra estructura. Vamos a verlo eso entonces. Esa tabla la podemos transcribir en nuestro documento aquí y entonces observamos que 325, ¿sí? Es menor que 380 por 1.2, que es 456. Aquí, 380 es menor que 387 por 4, no, que 380 es menor que 400, a ver, que 387 por 1.2. O sea, 380 es menor que 454. Podemos entonces observar que nuestros pisos se mantienen sensiblemente parecidos el peso. ¿En qué casos el peso no se mantiene parecido? Pues ahí están, son los edificios que ya han visto ustedes que actualmente se están usando mucho, en los cuales en un piso, por ejemplo, hay un gimnasio
O incluso hay un Sport City, pues, hay una alberca. En esos casos se generan puntos de acumulación de masa, pueden ser peligrosos. Y en estos casos no se prohíbe, pero se castiga. Entonces ahí está, el peso de cada piso es menor que 1.2 veces el del piso inferior. Y entonces en este caso sí cumple. Hasta aquí vamos bien. Dice, en cada dirección, ningún piso tiene una dimensión en planta mayor que 110% de la del piso inmediato inferior. Además, ningún piso tiene una dimensión en planta mayor que 125% de la menor de las dimensiones de los pisos inferiores en la misma dirección. Bueno, pues aquí lo que se estaría buscando sería pues, que no se pusiera un piso con un sistema inferior, es decir, un piso inferior que tenga menor área. Ese sería el caso. En nuestro caso, todos los edificios, perdón, todos los pisos tienen más o menos la misma área. En nuestro caso específicamente, todos los pisos tienen la misma área. En consecuencia, sí cumple. Dice, todas las columnas están restringidas en todos los pisos en las dos direcciones de análisis por diafragmas horizontales o por vigas. Por consiguiente, ninguna columna pasa a través de un piso sin estar ligada con él. Bueno, pues en nuestro caso, todas las columnas, y la palabra que se usa en estos casos es están arriostradas, que significa que están impedidas de pandearse. En esto consiste el arriostramiento. Están impedidas de pandearse en todos los pisos de la estructura a partir del empleo en todos los pisos de las traves. Las traves son las que al unirse con la columna impiden que la columna se pandee, funciona como arriostramiento. En nuestro caso, entonces, en todos los pisos hay este arriostramiento que impide el pandeo de la columna a toda su altura. Sí cumple. Todas las columnas de cada entrepiso tienen la misma altura, aunque esta pueda variar de un piso a otro. Si se exime de este requisito al último entrepiso de la construcción. Bueno, esto está destinado o dedicada a esta condición, a esta situación. Yo tengo un edificio que está desplantado sobre un terreno que está inclinado. Entonces, el hecho de que esas bases estén en distinto nivel hace que se puedan generar efectos muy, muy desfavorables. Uno de estos efectos, por cierto, es cuando ustedes tienen aquí una columna corta. Estas columnas que son más cortas que las del otro lado hacen que el edificio, cuando empiece a temblar, se tuerce alrededor de esta zona y entonces pues, puede tener chicotea alrededor de esa zona, entonces puede tener problemas el edificio. Todo esto, insisto, no se prohíbe, pero se castiga. En nuestro caso, todos los pisos, perdón, todas las columnas del entrepiso, de cualquier entrepiso, tienen la misma altura. Aquí vamos a ver cómo varía, dice, la rigidez lateral de ningún entrepiso difiere en más de 20% de la de entrepiso inmediatamente inferior. Vamos a buscar esto nuevamente en nuestra hoja de cálculo, pero referido a rigidez. Aquí está, miren, aquí abajo. Ahí está. Entonces, en esta, lo que va, no es cierto, es más abajo todavía. Aquí. En esta parte, lo que van a hacer ustedes es, van a copiar esta zona, van a copiar esta zona de rigidez.
Y observen que aquí hay la rigidez de todos los elementos de la estructura en dirección X. La suma es 101.4, etcétera. Todas estas sumas las transcriben, y lo mismo para la dirección Z. Y eso lo transfieren a su documento y observen lo siguiente. Por ejemplo, aquí yo tengo 88.2 y aquí tengo 87, pero aquí hay un 88.2. A ver, lo voy a plantear. 88.2 dividido entre 120, allí, hay una diferencia, ¿sí? De entre 88.2 y 120 hay una diferencia de más del 20%. Es decir, vamos a hacerlo al revés, perdón, me equivoqué aquí. Vamos a hacerlo al revés para que se entienda mejor. Permítanme. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a dividir 120. Permítanme. No quiero. Ahora sí. Vamos a dividir 120, ahora sí, entre 88.2. Ahora sí, al dividirlo, esto me da una cantidad mayor que 1.2. Es obvio, 120 entre 88.2 es una cantidad mayor que 1.2. Es decir, no cumple con este requisito. Hay entonces varios entrepisos en los cuales la rigidez del entrepiso es mayor que 20% respecto al lado inferior. Otra, en ningún entrepiso el desplazamiento lateral de algún punto de la planta excede en más del 20% el desplazamiento lateral promedio de los extremos de la misma. Miren, en nuestros edificios que estamos en nuestros proyectos en los que estamos trabajando, este es el edificio. Supongamos que siendo este el punto de pivoteo, la fuerza, esta sería la fuerza sísmica. Y entonces esto hace que este edificio se deforme de esta manera, en esta opción. Aquí. Este sería el desplazamiento al cual le voy a llamar delta 2 y le voy a llamar delta 1. El promedio sería igual a delta 1 más delta 2 sobre 2. Ese sería el promedio. En nuestro caso, estoy viendo que el desplazamiento es menor en cualquier parte. Es decir, no es que estoy viendo, sino que en nuestros edificios así se puede encontrar que el desplazamiento es tan pequeño que es menor, ¿sí?, que el desplazamiento, cierto, que es menor que el 0.20 del desplazamiento promedio. Aquí está, el desplazamiento en cualquier sección, ¿de acuerdo? Entonces, y en este caso, puedo afirmar que para nuestros proyectos que están asignados, sí cumple, ¿de acuerdo? Y ahora viene para mí, la famosa condición 13. Esta condición 13, les voy a ser muy sincero, esta condición 13 yo no la entiendo. Y no la entiendo porque me habla que por un lado tengo necesidad de obtener la capacidad resistente a carga lateral. A ver, espérenme. Pues que la capacidad resistente a carga lateral no depende tanto de la dimensión como del refuerzo, tanto debido longitudinal como el transversal, es decir, de los estribos de la estructura. Entonces, pues, ¿cómo voy a calcular la capacidad resistente si todavía no tengo los armados? Y por otro lado,
La acción de diseño, esa sí la puedo obtener, pero pues precisamente estoy haciendo todo este relajo para obtener la magnitud de la acción de diseño. O sea, no la tengo toda tampoco. Y luego dice así, debe ser menor que el 85 y se mete en un berenjenal, en un verdadero problema. Les soy sincero, yo lo he revisado esto, lo he buscado en libros, en la reglamentación, por supuesto, en tesis de grado. Entonces, no he encontrado nada. Por supuesto, he preguntado a mis colegas y nadie sabe nada al respecto. Entonces yo, pues lo voy a tener que actuar con honestidad y decir, no lo sé hacer esto, pero en el peor de los casos, o sea, lo peor que pudiera pasar es que no cumple la estructura. Le voy a poner que no cumple. Y por cierto, este es uno de los requisitos importantes que se plantea. Entonces le voy a decir, no cumple, ¿de acuerdo? Aunque ahí pueden poner ustedes aquí, entre paréntesis, no sabe. No lo sabemos, digo, yo no lo sé, no sé. Si alguno de ustedes ya más adelante en sus estudios superiores puede interpretar esta condición de regularidad, por favor, ilústreme sobre ella y díganme cómo la calculo en esta etapa de nuestro. Sí lo sé hacer, lo podría yo hacer para más adelante, que considerando los refuerzos y todo eso. Pero en esta etapa no les puedo decir. Bueno, le voy a poner no. Pues ya está. Vámonos a la revisión de regularidad. Y dice así el reglamento. Dice, la estructura será irregular. La estructura será irregular. Y está. Si no cumple uno de los requisitos 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 13. Estos nosotros les podemos llamar importantes. Importantes. Y dice así, o dos o más de los requisitos 1, 2, 3, 4, 7 y 8, esto le podemos llamar menos importantes. Esta es para estructura irregular. Y por otro lado, el reglamento le llama a la estructura, le llama muy irregular. Dicen, si no satisface dos o más requisitos de estos, de los muy importantes, de los importantes, perdón, importantes, ¿sí? O si se presenta alguna de las condiciones siguientes. Y ahí sigue el reglamento. En nuestro caso, atención, vamos a ver cómo anda nuestra estructura para saber si es irregular o muy irregular. Y entonces, al hacer la revisión, nos encontramos que nuestra estructura no cumple la condición 11 y 13. O sea, para acabar pronto, de acá arriba donde dice muy irregular, no cumple ni 11 ni 13. O sea que nuestra estructura es muy irregular. Bueno, ¿y esto qué consecuencias tendremos que pagar? Pues ahí les va. Allá abajo se llama corrección de Q' por irregularidad. Y entonces dice así, si se realiza un análisis dinámico modal o uno estático, que es nuestro caso, las condiciones de irregularidad se tomarán en cuenta multiplicando el factor Q' por 0.8 cuando la estructura sea irregular o por 0.7 cuando la estructura sea muy irregular. Como mi estructura es muy irregular, voy a multiplicar el valor 1.82, ¿sí se acuerdan? Que se obtuvo allá atrás, por 0.7 y me queda 1.274. Si se dan cuenta, ya bajamos desde 2, que originalmente estaba planteado para el factor de comportamiento sísmico, ya bajó a 1.274 del factor de reducción por comportamiento sísmico. Ya estuvo.
Ya tengo uno de los dos factores, que es Q'. Ahora voy al otro, que es R. Vámonos a R. Determinación del factor de sobreresistencia. ¿Se acuerdan que dijimos que este valor R, este factor, interviene para la determinación de este factor, interviene un valor básico que vale 1.75. Ya está. ¿De dónde sale ese 1.75? Ah, bueno, es porque como el factor de comportamiento sísmico es igual a 2, que es menor que 3, que está abajo, ahí abajo, entonces R0 vale 1.75. Ya está. Vámonos entonces de aquí. Ya tengo el 1.75 como base. Ahora voy a obtener el valor Q1, ¿sí? Que se llama factor de corrección por hiperestaticidad. Este factor de corrección por hiperestaticidad, como mi estructura y la estructura también de ustedes, todos sus proyectos, tienen en cada dirección 3 o más crujías en cada dirección. Entonces ese factor de corrección va a valer 1. Entonces, y ahí la llevo. Me queda entonces que R equivale a 1, 3 o más crujías multiplicado por 2, que esto sería Q igual a 2. Y luego le tengo que agregar más el valor K2. Este K2 yo le llamo, actualmente se le llama, a todo eso le llaman bonus. ¿Qué significa el bonus? Pues es una especie como de premio para si se cumplen ciertos requisitos. Bueno, pues en nuestro caso, ese premio es un premio para las estructuras pequeñas y rígidas. Así las define el reglamento. ¿Cómo define esta condición de que la estructura sea pequeña y rígida? Pues siempre y cuando el valor que obtengamos en esa fórmula sea mayor que 0. Porque si es menor que 0, no se aplica. O sea, si el producto si el resultado de esta expresión es negativo, no se aplica. Vamos a hacer. Entonces, K1 será, ahí está. Déjenme, ahí está. Entonces, aquí abajo será 0.5, aquí está, 1 menos 1.23. ¿Sí se acuerdan que 1.23 es el periodo en dirección X? Y este es para mi estructura, perdón, para mi espectro, este será TA igual a 0.560. Ahí está. Este valor TA es 560. Aquí está. Entonces, 1.23 entre 0.560 elevado a la 1/2, o sea, la raíz cuadrada de eso, y si le resto 1 menos eso, me da 0.24. Y es negativo. ¿Qué quiere decir? Que ni modo, no voy a poder tener el bonus, el premio, porque la estructura no es lo suficientemente rígida para poder tener ese premio. Pues ya está. El resultado final es que el valor del factor de sobreresistencia será 1.75. No nos dieron chance de aumentar. Bueno, pues entonces ese 1.75 lo multiplico por 1.274 y entonces me queda como resultado final que Q'R vale 2.23. Ese va a ser el factor Q'R. No pierdan de vista que el valor que nosotros empleamos originalmente en nuestra determinación del periodo fundamental, aquí está, miren, originalmente está aquí arribita, era
2 por 1.75, o sea, 3.5. Pues ese 3.5, aquí ya en el concepto bajó a 2.23. Ni modo. Pues es porque, ¿por qué razón bajó tanto? Pues es muy sencillo, porque nuestra estructura, su comportamiento está aquí en la meseta. Y entonces al estar en la meseta, pues nos obligan a ser más cuidadosos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya está. Con esto acaba el concepto, y este concepto luego se los subo a la, a la plataforma, pues, para que hagan esta determinación del producto Q'(R). Bueno, ahora, una vez que yo tengo el factor Q'(R) y ya tengo todas las fuerzas en cada nivel de nuestra estructura, ahora tengo una situación que estas fuerzas desgraciadamente no están aplicadas en el centro de rigidez de cada piso. Y el resultado es que la estructura va a tender a torcerse. Tengo que realizar ahora un análisis por torsión sísmica. Nada más les voy a enseñar en la hoja de cálculo, que yo ya la hice y se las voy a prestar a ustedes para que la usen. No es necesario que ustedes hagan esta hoja de cálculo. Ya está ahí. Esta hoja de cálculo es la siguiente. No es la misma hoja de cálculo que usamos para determinar el periodo fundamental de nuestra estructura. Es otra hoja de cálculo. Vamos a ver. Ahí está. Y entonces ahí se llama análisis por torsión sísmica. Esta hoja de cálculo, ¿qué dice? No sé qué dice. Sí, ya. Esta hoja de cálculo, ¿sí? Consta de varias hojas. La hoja 1 se declaran los datos, estos datos en amarillo. Y en la hoja 2, la hoja de cálculo funciona solita. De hecho, ni siquiera les voy a pedir que me entreguen estas hojas impresas, porque no tiene caso. Hasta la hoja, entonces, hasta la hoja 6, hasta el mero final, es cuando ya nosotros vamos a establecer las fuerzas que actúan sobre los marcos. Ahí están las fuerzas. Estas son las fuerzas que nosotros vamos a declarar sobre los distintos marcos. Esas son. Ya está. Con esto concluye ya la fase de análisis sísmico, y ya nada más le metemos estas fuerzas a los marcos para poder configurar el archivo que teníamos con cargas gravitacionales. Ahora lo vamos a configurar con cargas, sísmicas. Jóvenes, les pido por favor que le echen un vistazo a este documento. Si hay algo que no entienden, la próxima clase lo podemos comentar. ¿De acuerdo? El próximo miércoles, entonces yo en la grabación les voy a dar entonces cómo llenar los datos de esta hoja de cálculo, cómo obtener los valores de las fuerzas sísmicas, y finalmente cómo declarar estos valores en la hoja, perdón, en el modelo STAR. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos avanzando. La idea es que nosotros podamos ya empezar a preparar en la segunda entrega de su archivo. En la segunda entrega de su archivo ya incluye las fuerzas sísmicas, las combinaciones que incluyen a las fuerzas, a las acciones sísmicas, y ya una serie de situaciones, de características del modelo diferentes, más avanzadas, pues. Jóvenes, si no hay ninguna duda, que ahorita yo les sugeriría que le echaran un vistazo al documento, y alguna duda me lo comentan. Nos vemos el próximo miércoles, los que puedan estar de ustedes,
y el próximo viernes nos vemos por acá. ¿Sale? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Pues ya nada más déjenme Sí, profe. ver quiénes de ustedes quedaron pendientes de asistencia. No, nada más. Quedó Javier Velázquez, ¿sí llegó? Presente, profesor, aquí. Bueno, pues ya está. Eres el único que faltaba y ya están todos. Muy bien, jóvenes. Nos vemos entonces el próximo miércoles, los que puedan. Yo voy a grabar la clase y nos vemos de cualquier manera el viernes aquí en línea. Profesor, Dime. me regala 5 minutitos al Pero final claro de la que sí. clase. No, ya Gracias. estamos en el final. Sale, muchachos. Nos vemos entonces. Nos vemos, profe. Gracias, Que profe, vaya nos bien. vemos. Luego, Que les profe. vaya bien. Nos vemos.